Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las bandas del mundo que nos vienen a visitar en nuestro encuentro de Alhad. Hoy metimos un cante más largo porque tenemos cientos de personas aquí en dentro y utilizamos este cante para que puedan entrar y disfrutar desde el empecillo de nuestra actividad. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para mostraros que estamos en el encuentro de Alhad número 70. Estamos 3 salidos de este número de encuentros y tenemos aparejados unos cuantos más por los tiempos, así que cada semana seguiremos aquí. Para el próximo Alhad tenemos un interesante sujeto, la tómbola de noche de Alhad, para divertirnos, para sentir sobre esta tradicional tómbola que se usaba en las casas de los sefaradís. Esto será el 3 de febrero. Vamos a tener como Balabaya a Jenny Lanary y sus Musafires, nuestra querida amiga la profesora María Cristina Barrol y el señor Guy Albala, que nos van a hablar sobre este tan interesante y divertido sujeto. Si querés mirar todos los programas pasados, que ya hay unos cuantos para divertirse, podés entrar en sefarad.com/TV o directamente en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Ahí van a estar todos los videos de las presentaciones que ya hicimos y mismo este video unos minutos después que vamos a escapar. Para poder darnos vuestro ayudo, ir en gracia de corazón a todos los amigos que nos hacen llegar su ayuda. Nos podéis dar vuestro dono entrando en sefarad.com/encontros para poder seguir con los encuentros mismo, con sus gastos que tenemos. No son grandes, ama tenemos de hacerlos y como las actividades de Valdes tenemos menester de vuestro ayuda, claro. Y ahora sí, vamos a tener nuestro encuentro del día de hoy presto, porque tenemos muchos musafires muy queridos y queremos sentirlos a todos. Hoy tenemos Bozes de Zimbabwe, Memoria y Cultura de la Comunidad Sefaradía, con nuestro Balabay, el profesor Bryan Kirschen, por los Shadarim, y sus Musafiras y su Musafir que tenemos aquí con nosotros, Vivienne Capelouto, Stella Hannah Cohen, Hannah Pressman y Henry Tarika. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro encuentro y va a saludar a nuestro querido amigo Bryan, venido con bueno. Qué hermosura que aparejates este encuentro con este sujeto que no tenemos mucho sentido. Shalom Liliana, shalom a todos, buenos días, buenas tardes. Veo muchas caras conocidas, reconocidas, amigos, elevos, que vengáis en buena hora a este encuentro muy especial, número 70. Tengo yo la honor de ser vuestro Balabay de nuevo y hoy decidí de explorar un sujeto poco conocido y explorado entre nosotros, los Sefaradim de Zimbabwe. Unas semanas atrás vimos un programa dedicado a los Sefaradim de Sudáfrica y seguro con un atadillo a la historia y en Zimbabue. Ma hoy vamos a sentir 4 voces con 4 musafires, cada uno con una historia diferente. Como ya sabéis, Zimbabue antes de 1980 era conocido como Rhodesia y tenía muchos sefaradís, la mayoría que llegaron de la isla de Rhodes antes de la Segunda Guerra Mundial. El punto de nuestro programa hoy no es hablar de la historia del país, ama de la cultura y de las memorias que tienen nuestros musafires. 2 que ainda moran en África, en Harare, Zimbabue y en Cape Town, Sudáfrica, y 2 que moran en los Estados Unidos, en Seattle, Washington y en Los Ángeles, California. Y vamos a empezar nuestro episodio con Stella en un puntecico.
Enkontros de Alhad, 6 de febrero. Empezamos con la querida Stella. Voy a partillar mi ecran con vosotros. Cada presentación va a ser un poquitico diferente. En este caso, Stella aprontó una muy hermosa y chica presentación para nosotros, para sentir, vivir y empezarnos de las benditas manos de nuestra cara amiga Stella. Voy a partillar el ecran. Y vos quiero decir antes que Stella, aquí estamos, Stella Hanan Cohen es dirigente, chairperson honorario de la Kehilá Sefaradi de Zimbabue. Ella es autora premiada de un libro de cocina muy conocido y artista de un cantónico de África. Revitaliza la cultura sefaradí y su comida en todo el mundo, como ya sabemos. Stella, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Voy a empezar? Sí, en un puntecito voy a partillar mi ecran con todos y vas a empezar, sí. Bueno. Te doy la palabra, sí. Gracias. Gracias. Hoy para mí es una grande alegría partillar con vosotros en este encuentro de Alhad mi experiencia con nuestros queridos guisados y mi arte, inspirado en nuestra herencia sefardí. Soy de familia de Jijos de Rodas y bisnieta del Hajam Yaakov Capuya de Rodas, a lo que siempre tuve el tino de transmitir nuestra rica historia. Nací, engrandecí y ainda moro en Zimbabue. Con cariño recuerdo mi chiquez y del modo que gustaba las costumbres y tradiciones de mi familia, y ansina me encantaba de imaginar el viejo mundo sefardí, siempre hablado en la dulce lengua, el ladino. Mismo recuerdo con cariño, sobre todo las ocasiones festivas, de ver las mujeres aidadas, verdaderas maestras rodislis, que se juntaban con las macebas necocheras en la casa de mi madre María, de bendita memoria. Aprontaban con tan gozamiento los esposorios, bodas, baños de novias y más. Con paciencia y mucho amor, hacían las mesas de alegría llenas de nuestros dulces, guisadas de mazapán, pastel real o más xarope, pan de España, achuplados, bulucuño, afiló todos los dulces del Imperio Otomano que no mancaban en las nuestras mesas, como el kadayif, baklava y los kurabies. Ama, no olvido las hermosas canticas y romanzas que me salían sentir de la boca de estas mujeres. Las olores que salían del horno de los saboridos desayunos, pollos, borriquitas, pastelicos, afiló la canela con el sotlach. Ancina pensaba que salieron de las antiguas cocinas, de las juderías, de la España medieval o de Rodas. Me engrandecí en Zimbabue, en 3 mundos diferentes. El duro ambiente del uno de la escuela inglesa, donde mi madre me metía un nazarlik por el mal del hoyo. El otro, cuando tornaba a casa, me alegraba la alma cuando sentía las dulces palabras y bendiciones como ojos de mi cara, mi alma, Hanum, Berahai salud, saludosa que estés,
y no olvido a mis padres hablando en el ladino y también en el turco, griego, italiano, inglés y francés. Ama siempre estaba presente el ambiente mágico de África. Ahora partajo con vosotros unas imágenes muy importantes para mí. En uno podemos ver la mía tía Matilda en la fuente de la judería de Rodas. Ella fue deportada en 1944 y muerta en Auschwitz. Y en la otra, yo en el mismo sitio, 75 años después. Como un símbolo de esto, nuestros dulces y sabores voltaron a Rodas, a esta conocida fuente castellana. Ni la Inquisición ni la deportación hicieron que se pierda nuestra querida herencia sefaradí, que sobrevivió contra toda probabilidad histórica y que dejamos a nuestros hijos y a los que vendrán. Por todo esto, escribí el libro Stella Sephardic Table, que contiene las joyas de las comidas típicas rodeslis, escrito en inglés, mi lengua, y sin mancar verbos y dichos en ladino en cada receta. Mi libro ha recibido 5 premios internacionales y es difundido en muchos sitios del mundo. Este libro fue un pensario, un empezar de continuar y difundir la cultura sefaradí en Zimbabue y en otros sitios. Por esto, en el año 2017, tuve el reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Afilú tuve el honor de hablar y a presentar mi libro en Madrid, y mismo en la ciudad de Ávila y en varias ciudades de los Estados Unidos y de Sudáfrica. También colaboré con publicaciones para otras gentes con mis recetas en sus libros como Sabores de Sefarad, de Xavier Zafra. Otro modo que escogí para dejar la historia de mis antepasados es el arte, donde expreso en mis pinturas la mística y simbolismo de la cultura sefaradí de las más de 100 obras que tengo hecho. Y ahora partajo algunas con vosotros. Sefarad, 1492, un lienzo de 7 metros pintado al aceite, donde puede verse el camino de la emigración de la España junto a dichos en ladino. Está en exhibición permanente en el Centro de Historia Judía en Nueva York. La novia de Shabbat. La bienvenida al Shabbat con el mítico himno Lejadodí del siglo XVI, entresado en el vestido de la novia. Madre Tierra, la Madre Eterna que da vida y cuida las generaciones por venir. Profetista, una mujer falasha atacada con cameas y objetos de Dios etíopes. Sadik. Aquí está presentado un hombre sabio en la figura del Haham Yaakov Kapuya. Auschwitz Hanan es un homenaje a mi familia muerta en Auschwitz,
aquí mi babá Estrella, mis tíos Salomón, Moshe y tía Matilda. Misticismo en exilio. En este vemos del modo como los judíos sefardíes llegan a Marruecos y fraguaron importantes centros de Kabbalah. 1492, el viaje de España a Rodas, mostrando sitios conocidos de Rodas junto a nuestras comidas. Merci mucho, queridos amigos. Semanada buena para todos y saludosos que estéis. Un abrazo. Maravilla, Stella, increíble. Arte, comida, todo es arte. Maternidad. Quiero decir, Bryan, permíteme, Sí, sí. Estela es un tesoro para la pancha de cada uno, porque ya miramos los sabores y yo ya tengo el librico hermosura que hiciste. Ama para los hoyos, Estela, para la memoria. Eres un tesoro nuestro. Gracias, Sí. Viviana, gracias. Muchísimas gracias. Eso es increíble. Ahora todos tenemos hambre. Queremos visitar, ver más obras. Voy rom. Vos dice que Stella tiene benditas manos, no solamente con guisar, sino de pintar y todo. Y todo se ve muy hermoso con las presentaciones, las imágenes. Increíble, Stella. Así empecemos nuestra presentación con Stella. Y que ainda siempre está en Zimbabue. Y seguimos adelante ahora con la siguiente Musafira. Merci mucho, Stella. Ahora vamos a tornar a Vivienne Capelouto, que también es hablante de Ladino, pero ella mora en Sudáfrica y es de Zimbabue. Y Vivienne, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Un placer verte a ti y también a tu marido, a tu lado. Shalom. Vivienne, te queremos hacer algunas demandas. Contamos un poco de tu chiquez y dónde naciste y te engrandeciste. Yo nací también en Zimbabue, cuando era la Rhodesia, en 1943, la segunda hija de Soli León y María Jason. Tengo una hermana, Brandy Florence, y un hermano chico, Samuel. Hacemos todos nosotros, Estela y Henry, una chiquez bendita, con una grande familia. Yo tenía grande familia, pero la comunidad de Sefaradia, Rodisli, era como la familia de todos, éramos una familia grande. Mi padre tenía 8 hermanos y mi madre tenía 7 hermanos, Alcina tenía muchos primos. Yo y mi hermana, y como muchos otras hijas sefaradías, estudiamos en la escuela de Suora. El convento era una escuela privada y nuestros padres querían la mejor educación para nosotros. Venía el rabino una vez a la semana a dar a las elevas judías la perashá de la semana. En este tiempo, cuando yo me engrandecí, la Keilah Sefaradia ya estaba bien establecida, con un cal grande, la escuela de hebreo, donde íbamos las mediodías para estudiar el hebreo. You can show the picture of the school, Bryan, la escuela. ¿Esta? Esta es la Keilah y la otra es de la escuela, ¿no? En hablando puedes mostrar las fotos. Ahí nos encontrábamos con todos los amigos. La vida nuestra social era por entero entre la comunidad, porque éramos muchos y vivíamos cerca uno al otro. Los profesores eran el rabino, su mujer y otros
miembros de la comunidad que habían estudiado en el colegio rabínico en Lodi. Ellos también ayudaban como Hazanim en el CAL. En este tiempo había 2 o 3 mil personas en la comunidad. Hoy quedaron muy pocos. Mi hermano grande de mi padre arribó en la Rhodesia en 1908. Juntos con el bispo de Hana. Uno a uno puso a sus hermanos. Puso a mi padre en 1917, antes de mí. Después de unos cuantos años, tuvo suceso en sus hechos. Tenía minas, fármacas y otros negocios. Y Ancina pudo traer a su familia entera de Rhodes antes de 1920. Él, como otros que vinieron en este tiempo, ayudaron a los Rhodesios a venir a Zimbabwe y les ayudaban con hechos de laboros para que cada familia podía vivir bien. La situación económica en Rhodes no era buena en este tiempo y muchas familias partieron de Rhodes en aquel tiempo. Mi madre vino mucho más tarde, partió en una de las últimas barcas que salieron de Rhodes, fue al Congo donde tenía hermanos y después de unos cuantos meses vino a la Rhodesia a ver a otra hermana que tenía allá, encontró con mi padre y se casaron. Los miembros de mi familia y la familia de mi marido que se quedaron en Rhodes fueron deportados a Auschwitz, como la familia de Stella y muchos otros, incluso mi babá Rivka. Ella había venido a la Rhodesia, no le agradó la África y tornó a Rhodes. La más parte de la familia de Capelouto, de mi marido, no tornaron y había familia grande, con 3 chicas. Una hermana de mi madre sobrevivió a Auschwitz y tornó a su familia. La comunidad era muy unida y guardaron todos los costumbres y tradiciones de Rhodes. Sentíamos la lengua, los refranes, las dichas, los romanzos, las bendiciones, como dice usted, y unos cuantos maldiciones también. También un poco del folclore y de las curas que hacían en Rhodes. Celebrábamos todos los Moedim en el CAL y también en nuestras casas, con nuestras familias y con todas las comidas tradicionales, como nos ha mostrado Stella. Y lo voy a mostrar ahora yo también con las Me fotos. acuerdo cuando había boda, las hermanas y las amigas de mi madre se recogían en nuestra casa para preparar los mazapanes y desayunos y todo para las fiestas. Era una maravilla de ver, cada una era maestra. El baño de novia era antes de la boda, una tradición muy especial. Las madres y las tías cantaban canticas de novia. You can show the rest of the pictures, Brian, of the table and the pictures. Y preparaban el pastel real y la rosca con el regalo aliento para la novia de la suegra, con una mesa siempre llena de lo mucho de lo bueno. Y Vivienne, Sí. ¿cómo y cuándo conociste a tu marido, Víctor? No lo estaba mostrando. Ahora sí, Tuve el mazal de conocer a mi marido Víctor entre la comunidad. Su familia era también de Rhodes y nos conocíamos todos.
él también tenía familia grande de su banda. Así nos hacemos una familia más grande. Éramos vecinos de la misma calleja. Una vez que nos casamos y tuvimos 3 hijas y había problemas en Zimbabue, tomamos la decisión de hacer alianza con la familia. Hacemos 4 años buenos en Israel, además decidimos retornar al África, a la vida que conocíamos, a Cape Town. Teníamos familia que habían venido y amigos nuestros que habían dejado Zimbabue, también viviendo en Cape Town. Y aquí entramos en una comunidad muy caliente, Sefaradia, que había empezado con la grande emigración de rodislis del Congo, después de los eventos en 1960. Y Vivienne, Sí. ¿cómo se compara la vida judía o sefaradía en Cape Town a lo que te acuerdas de Harare o en aquel entonces Salisbury? No había mucha diferencia de la comunidad porque todo lo que era más grande y entramos aquí y había una aquila maravillosa. Nos sentimos que tuvimos a casa, mismo el rabino que conocíamos de Zimbabue había venido aquí también. Y había una combinación de miembros de Congo y Zimbabue y todos los servicios religiosos y tradiciones continuaron como los de Rhodes. Mismo muchas familias que vivían unos en el Congo, unos en la Rhodesia, se reunieron aquí en Cape Town. Encina es ainda una comunidad muy especial. Estamos muy contentos aquí. Y hablando de la familia, tienes hijas y nietos en Israel, en Sudáfrica y Estados Unidos. Y creo, si no me hierro, uno de tus hijas, Lisa, está con nosotros hoy, que conocí en una de mis clases. Salud, Lisa. ¿Saben tus hijas y tus nietos un poco del ladino o de algunos de estos usos, tradiciones sefaradís sobre los judíos o de Rhodesia o de Rhodes? Mis hijas se engrandecieron con 2 papás y papás rodislis, juntos con la comunidad rodislia entera alrededor de ellas. Ancina entienden un poco cuando les hablo y un poco de las comidas. Y les han dicho muchos refranes en ladino y se van riendo, mas se las acordan y las usan también con sus criaturas. Pienso que pasemos a ellas y a nuestras nietas todo lo bueno de ser separadas de la cultura, de las tradiciones de vuestros genitores. La una está estudiando español y pudo ayudarme con esta presentación. Muy hermoso. Yo y Vic y las hijas viajamos a Rhodes y espero que vamos a un día poder ayudar a las nietas. En vuestra casa siempre guardemos las tradiciones de los Moadim. Por ejemplo, en Pesach cantamos la Haggadah en hebreo y en ladino. Y Rosh Hashanah siempre hacemos los irazones y preparo todo para que se ambecen y que se acuerden de la tradición nuestra. Seguro que se enamoran de las comidicas nuestras y están continuando la tradición en sus casas con sus familias. Merci muy mucho, Vivienne, por darnos una sabor de todos estos usos. Estoy echando un ojo al chat ahora y veo que estas demandas y respuestas están ayudándonos a acordar de
la comida, de las dichas, de los usos de Rhodes y seguro de Rhodesia de Zimbabue. Merci muy mucho, Vivienne, por hablar con nosotros y por ser uno de nuestros musafires hoy. Me hizo mucho placer. Placer es nuestro. Gracias a ti, Bryan. Gracias. Y seguimos adelante con otro musafir, Henry Tarika, nuestro siguiente musafir, Marafetli, Heskia Ben Yosef Tarika, que mora en Los Ángeles, y yo lo conocí unos 10 años atrás con su mujer Rini, Shalom Rini, cuando yo ainda moraba en la misma ciudad. Y tengo el placer de recibirlo ahora en nuestro encuentro de Alhad. Henry, Shalom, buenas de mañana, San de ti. Vamos a hacer unmute. Henry, sí. Ahora. Vamos a esperar. Sí, ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás y cómo estás? Luego también a Rini. Sí, caminando y hablando, Bryan. Caminando y hablando. Muy bien. Henry, te rogo, contamos un poco de tu chiques. ¿Dónde naciste y tan grandecites? Contamos un poco de tu familia. Ok. Sí. Yo nací en 1937. Me place el chapeo. ¿Cuál afito? Ainda no. Vamos a esperar un puntecico, si te podemos sentir o no. Está con el mute puesto. Vamos a demandar que quite. Henry va a esperar un... Ahora sí, Henry, Ahora háblanos. sí. Ok. Ok. Sí. Empezamos de nuevo. ¿Estás sintiendo ahora? ¿Estás sintiendo? Sí. Contamos. Yo nací en el año 1937 en Salisbury, en Rhodesia. Mis parientes eran de Rhodes. Mi padre vino a Los Ángeles, a Salisbury en 1927 con su hermano Mardushe Tarika. 3-4 años después fue atrás a Rhodes a casar con mi madre Salina, que era Capelouto. Vinieron atrás a Salisbury y mi padre empezó esto es la foto de mi madre antes de casar en Rhodes. Mi padre empezó hecho en Salisbury grosería. Mis parientes nacieron en Rhodes. Mi padre, la familia de mi madre, que tenían 3 hermanos y 2 hermanas, estaban en el Congo, fueron de Rhodes al Congo, a Elizabethville. Mis parientes tenían 3 hijos, mi hermana grande, Corinne, y mi hermana chica, Stella, que vive en Los Ángeles, en Las Vegas. Ahora casi 9 años que mi hermana grande se murió, estaba muy hazina. La vida que teníamos en la Rhodesia era una vida que no hay otra vida así en el mundo. Estábamos como una familia grande. Teníamos una sinagoga grande que se llamaba Sepharadic Shul. Y de ainda está allá en muy poco de la comunidad que
no están más en Zimbabue. Cuando yo fui a la escuela, esto es una foto de Bar Mitzvah de Morris Fresco. I'm sure hay muchos aquí que van a recordar Shnu Stella Cohen. Hay Miriam aquí, Ellis Franco, Ray Fins, Rosa Navarro, Mercedes Mayo, hay muchos, Lidia. Y estos fotos del 21 años celebración de mí y mi hermano, mi amigo grande Bruce Jolson. Y Henry, Yes. te quiero demandar, tú estás al lado de Rini, que también, de tu mujer, que también es de Zimbabue, ama de otra región, ¿no? De Kwekwe, que se toma unas cuantas horas de donde te engrandecites tú. ¿Cómo la conociste a Rini? Ok. Yo encontré Rini cuando vino a vivir en Lawson Avenue. En Salisbury. Sí, en Salisbury. Cada día, cuando fuimos a la escuela, encontramos con bicicleta. Y Rini era 13 años y yo era 15, 16 años. Y de este tiempo estábamos juntos. Y los amigos míos me llamaban Cradle Snatcher, porque yo estaba con una muy chica. Y así encontramos y casamos en 1900. Vamos a ver. Me Henry. parece que quedó enterrado entero al internet ahí, ¿no? Vamos a esperar un puntecito para sentir un poco más de Henry. Maravilla de historias. Entre mientras te va a decir, Bryan, que sabes que la familia de Marcelo, todos me parece ya saben, la familia de Marcelo ainda es de Rodas, y entonces sabes que acontece que Rodas es chiquitica, es una isla donde había una comunidad muy hermosa, no muy grande, ama, sabes, cuando recorres el mundo, mucha cantidad de gente es de Rhodes. Y tienen una cosa muy especial por esto. Tienen un amor tan grande y las comunidades que se hicieron cuando se fueron de Rhodes en los diferentes lugares. Y ellos son amigos y son parientes y tienen las mismas alcunias. Es una cosa que no se puede entender. No sé si a todos los lugares que la gente salió le aconteció esta misma cosa. Sí, una familia muy grande en muchas ciudades y países del mundo. No sé cuál ocurrió con Henry maravillosamente. Vimos una estampa, una foto de su papú y su babá y vamos a ver si puede tornar para empezarnos un poco de su imprimería. También Henry es actor. Y queremos también saber y aseventarnos un poco de la vida sefaradí en Los Ángeles, donde mora él. Mas creo que lo que podemos hacer ahora es seguir adelante con el programa porque tenemos una Musafira con nosotros. Seguro. Vamos a ir con la Musafira. Ya tornó, bravo, aquí está. Aquí está, muy bien. Ya torné, no sé cuál aconteció. Eso es la belleza amarga. Henry, ¿Sabes, muy bien. Henry, levanta las manos, y no, los dos, tú y Rini, y no toques nada de la computer. Yo no estoy tocando nada. No, Henry. Yes. Contamos un poco de la vida sefaradía en Los Ángeles. ¿Cuál lo quiere saber? Yo, cuando venimos aquí en 1975, yo fui a la Quilá
Sefardia, porque los primos hermanos de mi mujer recibimos muchas cosas de él. No había, murábamos, no había muchos sefardíes, Herodes. But empecé a ayudar a una sociedad aquí, Lasha, que es Los Angeles Sephardic Home for the Aged. Asilo de los viejos, sí. 2 o 3 veces al año yo va a ayudarlos a llevar comida a los viejos que están viviendo solos. Es cosa que estoy oyendo de mi corazón, me place hacer esto. Henry, tienes muchos chapeos. Y sos increíble y muy amable, con muchos chapeos como vimos antes. Por una banda tenías una imprimería, no estamparía, y por otra banda laborabas, y creo que, no sé si de ainda laboras como actor. Contamos un poco de estos hechos. No, yo, del tiempo que yo era 3, 4 años, yo placía actuar, hacer un actor. So, vine aquí a Hollywood, but yo estuve en 3 o 4 filmes, escapé, me hice viejo. Henry, sos nuestra estrella. Aquí estamos. Mirad cuánta gente hay con nosotros. Hay aquí 180. Mashallah. Mashallah, mashallah. Muy bien, muy bien. Henry, Rini, vos quiero agradecer antes de tornar a hablar con la siguiente Musafira. ¿Algo más que quieres que sepamos, Henry? ¿O Rini? Rini. No, just la familia tiene 3 hijas. Unfortunately, una se murió hace 9 años y tenemos 4 nietos. 3 boys. 3 hijos y una hija. Yeah. Y viven al lado de nosotros, so estamos siempre en contacto con ellos. Muy bien, es un placer vervos. Espero poder viajar ante vosotros un día sanos y regios que estéis. Merci muy mucho, Henry. Thank you, Brian. Muchas gracias. Tus voces a los cielos. Saludos a todos. Muchos años. Amén. Mañana buena. Y saludosos. ¿Cómo está todos? Sí, de acuerdo. Merci. Bravo, Henry y Rini. Sí, y ahora vamos a hablar con la siguiente Musafira, Hannah Pressman, que es doctora en las humanidades, especialista en literatura hebrea moderna y directriza de educación y engajamiento del Jewish Language Project, el proyecto de lenguas judías. Mora con su familia en Seattle y tiene estudiado el Yiddish y el Ladino. La conozco bien por mor de las clases que tomó conmigo. Y Hannah lleva solamente 1 año tomando clases de Ladino. Y es una maravilla cómo habla, como ya vas a ver. Empezamos. Hannah, shalom, ¿cómo estás? ¿Y yo de quién sos? Primero, Brian, quiero decir gracias por la invitación de ser una de tus musafiras hoy. Mis genitores nacieron y se engrandecieron en Zimbabue cuando se llamaba Rhodesia. En la banda de mi padre Martin, mis parientes vinieron de Lituania, como muy muchos inmigrantes judíos en Rhodesia y Sudáfrica también. Sus alcunias eran Lurie y Graham. Eran litvacos y moraban en los chicos casales que se llamaban Shtetlach en Yiddish. Foto número 1, por favor. Aquí vemos mi familia Ashkenazía en Lituania
en medio de los años 20 del século pasado. Mi bisnono Moshe Lurie es el joveno con el violín en esta foto. ¿Y la banda de tu madre? En la banda de mi madre, Janine, soy Sefardia. Nuestras alcunias eran León y Alhadaf en Rodi, y en Turquía la alcunia era Galante. Mi bisnono Haim Galante nació en Bodrum, Turquía, y estudió en Rodi. El bajor de su familia se llamaba Avram Galante. La próxima, por favor. Avram era profesor en Estambul y escritor sefaradí famoso. Y es muy interesante, Avram se quedó en Turquía y a Filu se hizo político en el gobierno nacional. Ama a su hermano, mi bisnono Haim, decidió a viajar a África y en efecto fue uno de los primeros inmigrantes sefaradíes en Rhodesia. Creo que arribó en 1908 con su amigo Behor Shmuel León, se llamaba B.S. León, que nació en Rodi y era organizador y filántropo muy importante en la comunidad sefaradí en Zimbabwe. Según la historia, estos dos amigos, Haim y B.S., viajaron primero a Egipto y laboraban allá, y luego viajaron a Rhodesia para buscar su parnasa. Y Hannah, ¿qué hecho hacía tu bisnono? Después de arribar, mi bisnono Haim Galante era mercador y gradualmente fraguó un grande negocio de importar y exportar. Haim era soltero, como muchos jóvenes judíos en África en aquel tiempo, y tenía menester de una novia. Creemos que su boda a mi bisnona Estrella fue arranjada de un casamentero porque mis bisnonos, según la historia en mi familia, se casaron solamente 3 días después de que el vapor de Estrella llegó a Cape Town en 1922. Y ahora vemos Estrella León. Estrella nació en Rodi en 1898, una de los 8 hijos de Shmuel León y Rivka Alhadaf. Su hermano, el más grande, era Behor Shmuel León, que ya mencioné. Era eleva excelente en la escuela de la Alianza Israelita Universal. Y cuando tenía 16 años, viajó a París para estudiar y hacerse maestra de la francés. Después de solamente 2 años de empezar el francés en Rodi, viajó a África para casarse. La próxima, por favor. En esta foto vemos mis bisnonos Estrella y Haim Galante y sus hijos Hilda y Lillian, que eran buchucas como puedes ver. Una familia hermosa, ¿sí? La próxima, por favor, Bryan. Aquí vemos mi nona Hilda a la derecha y su hermana Lillian. El día que recibieron sus diplomas de la Universidad de Cape Town. Ellas fueron las primeras en la familia a graduarse de la universidad. Y la próxima, por favor. En esta foto de los años 60, vemos Hilda y su marido, el doctor Bing Moss, que era obstetra famoso en Salisbury, y también en una grande región de África, y vemos sus 3 hijas, Linda, Valerie, y mi madre Janine, con el cabello largo.
quiero decir que mi nono Ben era Ashkenazi, de Rusia, en la comunidad Sefaradí de Zimbabwe en aquel tiempo, que era el caso en otros lugares en el mundo, no era común casarse en los Sefaradim y los Ashkenazim. Ana, me placería tornar a tu bisnono, Jaime Galante. Hannah tiene, para que todos sepas, Hannah tiene muchos proyectos, escribe artículos sobre culturas y lenguas judías y también desarrolla un libro y material educacional sobre o por ellos judíos. Un proyecto que está desarrollando ahora y escribiendo es de las memorias de su familia Sefaradia, Hija de Galante. Hannah, contamos de este libro. ¿Y de qué te dedicas ahora a ese tipo de labor? Sí, el libro que escribo se llama Hija de Galante. Y el próximo, por favor. Ok. Aquí vemos una colección de unas cuantas cosas de mi archivo que demuestran visualmente lo que describo en mi libro. Como dije, Galante era la alcunia de mi bisnono. Cuando digo hija de Galante, quiero decir que soy la hija de mi familia sefardía entera, la hija de todas las generaciones, porque recibí las tradiciones y la herencia de todos mis antepasados y sus experiencias. Como una hija joven de la familia, so eleva de nuestra historia y de nuestro lashon también. Escribir este libro es un camino para conocer a los avós que vinieron antes de mí y a la vez anunciar que sí, soy parte de esta historia también. Muy hermoso. Hannah, ¿y dónde te engrandeciste tú? Nací en Estados Unidos y soy la primera generación aquí. Me engrandecí en el estado de Virginia. Cuando era más chica, sabía que mis genitores vinieron de Zimbabwe y ahora éramos un poco diferentes de otras familias en nuestra ciudad. Por ejemplo, mis amigos me demandaron, ¿cuál es el acento de tus genitores? ¿Son de Inglaterra o Australia? Y debía explicar. ¿Y conocía a otras familias sefaradíes en el estado de Virginia? ¿Había? En Virginia no había una comunidad sefaradía como la de mi madre, que participaba en el Cal Sefaradí en Salisbury, ahora se llama Harare, y ella tenía muchos primos, tíos, tías y parientes cerca de su casa. Mi madre se acuerda de las mujeres de la comunidad en la cocina, guisando en juntas para Rosh Hashanah y Pesach y hablando judeo-español. Mi madre tenía memorias hermosas y puede guisar bien la comida sefaradí. Ama no hablaba judeo-español con su familia y naturalmente en su escuela pública solamente hablaban inglés. Ahora que me estoy empezando el judeo-español, le puedo empezar unos cuantos verbos y refranes. Muy bien. Y Hannah, como este es un programa, un encuentro de Zimbabue, te quiero demandar y queremos saber si alguna vez fuiste tú a Zimbabue. Sí, la próxima, por favor. Viajamos a Zimbabue y Sudáfrica cuando tenía 2 años y luego 5 años, en los años 80. Me acuerdo de los animales sobre todo, la playa de Cape Town y Victoria Falls que vemos aquí. Me acuerdo bien la vista del río Zambezi y la cascada de la agua.
So good. Era demasiado chica de hacer demandas sobre la historia de nuestra familia. En cierto punto en mi vida, durante mis años en la universidad, remarqué que las familias de mis genitores eran de otros lugares afilú antes de Zimbabue. Habían casales en Lodi, en Turquía, en Lituania. Dunque entendí que debía estudiar dos tipos de lugares, dos mundos, se puede decir, y la comunidad en Zimbabue y las comunidades más lejanas en las patrias de mi familia. Por consecuencia, el laboro es doblado para mí. Mucho labor tienes. Mucho Para entender cada ciudad, cada cantonico donde moraba tu familia, ¿qué hiciste? ¿Dónde empezaste? Bueno, empecé a demandar cómo y por qué mis bisnonos decidieron a emigrar. Empecé a hablar con todos los parientes que conocían a mis nonos y bisnonos en Zimbabue. Tengo hablado con los otros Musafires de hoy, Vivienne, Henry y Stella, muchas veces en Facebook y Skype y letras, y hice muchas demandas sobre el pasado. Por ejemplo, sentí que cuando era joven, Henry moraba al lado de la familia Galante. Era chofer de mi bisnona Estrella y la conducía a Salisbury para emplear. Y Vivienne me tiene contado muchas consejos sobre nuestros parientes en la banda de la familia León, y me tiene enseñado verbos particulares en judeo español que sus genitores decían. Y de Stella me ambicé sobre la comida sefaradí y ahora guiso sus recetas con mis hijos en Seattle. Ellos tres y otros también forman la conexión que tengo con el pasado. Ellos partajaron sus memorias conmigo generosamente y quiero regraciarlos a ellos con todo mi corazón. Gracias, Ana, y te queremos graciar a ti. Sos un tesoro para esta comunidad virtual y mundial. Siempre es un placer convidar a mis musafires a este programa, especialmente cuando son elevos de la lengua. Antes de escapar del programa hoy, Ana, ¿hay algo más que quieres que sepamos de ti o de tus butos judeo-español? Sí, gracias. Y quiero decir que es un placer para mí también. Sí, quiero decir una cosita más sobre los encontros de Alhad. Mis tres hijos saben de este programa y en veces mi hijita Lily se asienta conmigo y miramos el Zoom en juntas. Mi hijita cree que toda la gente en el ecrán son como sus nonos y nonas sefaradís. Y esto de acuerdo. Mis hijos saben que hay comunidad en el mundo que habla nuestro español. Mis hijos ven que esta lengua es importante para mí y ven también que es importante para todos vosotros. Ahora estamos caminando en este camino de ambizarnos y preservar en juntos. Y vos gracio por la oportunidad de hablar y partajar hoy. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Ana. Stella, Vivienne, Henry y Hannah, merci muy mucho por partilhar vuestras historias y memorias con nosotros hoy y todo en ladino. Nos regalaste vuestras voces hoy y este programa se va a ajustar al archivo digital de los encontros de Alhad, siempre pujados y no amenguados.
un tesoro esta edición y que sean amortiguadas. Vos engraciamos a los cuatro. Muy hermoso encuentro. Merci muy mucho a todos. Semana buena y clara que tengáis. Y especialmente vos engraciamos a todos que están con nosotros hoy de muchas ciudades, como se ve en el chat. Ahora te doy la palabra, Liliana. Merci muy mucho a todos. Merci, Bryan. En primero, merci a ti, porque aparejaste un programa de maravilla. Y es toda enteramente tu idea y tus convidados hoy. Otras maravillas para nosotros. Verdaderamente, cada uno con su particularidad, con su historia, y estamos todos tres salidos. Tenemos mensajes de todo modo de cosas, de saludos de todas bandas del mundo, de demandas por parientes, como vos dice, la gente de Rodas. Me parece que era salieron todos de una isla chiquitica, además se hicieron muy muchos de fuera de Rodes, y si ya sabemos que muchos se fueron a la Rhodesia, ahora es Zimbabwe, y es muy particular, siempre me demandaba de que los Rhodeslis que fueron a la Rhodesia es porque se llamaba Rhodesia o porque ellos quisieron hacer Rhodes fuera de Rhodes. Es un encuentro muy preciado. Ya sabes que nosotros tenemos familia de Rhodes y nos plació muy mucho. A Stella ya la conocemos muy bueno y gustamos un poco sus comidas. La conocimos en Buenos Aires. Ella venía con su platico de comidas para darnos a nosotros. A Hannah la conocí hace un tiempo por mor de sus artículos y tuvimos correos en juntos. Y esta es por la primera vez que conozco a Vivienne y a Henry y también a Victoria Rini, claro, que están aquí con nosotros. Y nos hacen grande placer de estar aquí y contarnos con tanta generosidad vuestras historias. Tenemos una grande cantidad de mensajes y demandas. Para no fastidiar a la gente, vamos a pasar en privado todas las demandas y serán respondidas por mail a cada uno de vosotros. Porque son una grande cantidad y porque también hoy tenemos una grande cantidad de gente, mucho más que en otros encuentros. Vos quiero mostrar que lo hice en privado un punto antes de empezar, que mira lo que tengo aquí. Esto es la Vimá del Kal Shalom de Rhodes. Esto es el amor que los Rhodeslis tienen en todas bandas del mundo por estar cercanamente a su comunidad original. No sé si podéis mirar, tiene todos los detalles, mismo la manico con que se melda el Sefer Torah. Así que esto es un amor muy grande que todos los Rhodeslis sienten por sus comunidades originales, siendo ellos primero, siendo inmigrados justos, siendo generaciones segundas y terceras. Esto no sé cuál va a fitar con este sentimiento. Aquí tenemos muchos Rhodeslies. No quiero que se arabien con mí otros. Así que seguro cada uno tiene su valor y su comunidad querida. Mismo la mía no es de Rhodes, yo soy de la Turquía, de Estambul, de Cosconjú, y había uno ahí demandando porque Cuscunjú también había muchos. Sí. Y esto es verdad. Además, siempre que siento Rhodeslies, me da esta sensación de que tienen en el corazón y logran pasar de generación en generación como si fuera la primera. Que lograron hacer sus comunidades, por ejemplo, en la Rhodesia, con este amor por la comunidad de Rhodes. Siempre en juntos, las alcunias son las mismas en cada lugar, se mantienen en juntos y unidos, y esto es una cosa muy valuosa. Y mira lo que llegamos, cada uno de vosotros es un tesoro de estas generaciones que se empezaron o que vivieron de la tradición sefaradí.
Así que a todos, merci muy, muy mucho que estés aquí con nosotros. No sé si quieres darnos una palabra de al cabo. Nada más, ma es increíble ver que estamos hoy hablando de Zimbabue, que tiene este atadillo con rodis y que cada uno de nuestros musafires moran en una ciudad diferente, ma se conocen. Es muy hermoso, como una familia entera. Y como dijo Hannah, sus hijos tienen 200 nonos, no sabemos cuántos. Sí, esto es una maravilla, comida. Hannah, es una maravilla para nosotros. Es una maravilla para nosotros que las criaturas vengan a nuestro encuentro. Ya estamos pensando en algo de criaturas. Vos do a todos el Javer que estamos pensando. Y para las criaturas, porque hay algunos jóvenes que sus hijos también demandan de saber alguna cosa por la tradición sefaradía. Así que ya estamos pensando en una cosa nueva de criaturas. Y bueno, tres salidos todos aquí, los mensajes no dejan de venir, tenemos mensajes de Facebook y de YouTube que también nos están mirando, no vamos a meldar ahora, es una grande emoción para todos que hemos escrito y nos place muy mucho los mensajes y los saludos y bueno, hay unos cuantos, como vos dije, que demandan de si son parientes, si conocemos una cosa u otra cosa. Bueno, a todos vos vamos a ir respondiendo con el tino puesto en las demandas y en hacer llegar a cada uno de vosotros los saludos particulares. Mandaré a Bryan para que él vos vaya dando los mensajes. Y a los que nos escriben a todos nosotros, los Balabayes y Musafires enteros de Enkontros de Alhad, merci muy mucho de corazón a todos. Vos voy a partir ahora, no podía estar hablando aquí con vosotros horas y horas, ama debemos continuar. Así que voy a dar las informaciones por lo que va a venir en el próximo encuentro. Ya voy a partajar, como siempre, mi ecrán. Aquí el próximo 13 de febrero, vamos a tener nuestro encuentro con Jenny Lonery como Balabaya, verso la tómbola de Noche de Alhad. Sus musafires, María Cristina Barol y Guy Albala, nos van a contar sobre los números de la tómbola y algunas tradiciones de este yugo que era tan usado en nuestras comunidades. Esto será el próximo Alhad, como cada semana a las mismas horas en cada lugar. Y a vos recuerdo, para algunos que demandabas por mensajes de los diferentes lugares donde transmitimos, que este video, sí, el de hoy también va a quedar en nuestro archivo y se podrá mirar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o para encontrarlo también de manera colai en nuestra página sefarad.com/TV. Los 70 videos estarán ahora a la disposición de cada uno para que puedas disfrutar de ellos. Siempre es bueno que a recibir vuestros donos porque nos hacen poder continuar más y más con los costes de los encuentros, que no son mucho, ama hay de pagarlos, y esto lo podéis hacer entrando en sefarad.com/encontros. Y ahora sí, como cada semana, vos sueltos, semana buena semana, mos del Dios, nos veremos aquí en esta familia grande, en esta comunidad virtual que es Enkontros de Alhad. Besicos a todos. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré.
Gracias.